Hola amigos, ¿qué tal? Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor. Recibimos la siguiente pregunta. Pastor, Dios me lo bendiga. Me gustaría que me diera una respuesta bíblica, ya que los mormones dicen que Dios es el Padre que creó muchos hijos espirituales. Tanto los humanos, demonios, el diablo mismo, comparten un Padre espiritual con Jesús. Y en un sentido, Jesús y Satanás tienen un mismo Padre espiritual. Tanto los mormones y los testigos de Jehová creen en esa doctrina. Y mi pregunta es, ¿Jesús y Satanás son hermanos como lo dicen los mormones y los testigos de Jehová? ¿Es bíblica esa doctrina? Espero me pueda contestar mi pregunta. Me llamo José Enrique Magaña del Paso, Texas. Te envío un fuerte abrazo, estimado José Enrique, hasta El Paso, Texas, y te agradezco esta interesante pregunta. La pregunta que me haces específicamente es si Jesús y Satanás son hermanos, como lo dicen los mormones y los testigos de Jehová. ¿Es bíblica esa doctrina? La respuesta es un contundente no. Jesús y Satanás no son hermanos de ninguna manera, por favor. Jesús es Dios, Satanás es una de sus creaciones, es una criatura. No solamente Jesús y Satanás no son hermanos, sino que son tan diferentes como la noche, como el día, como el arriba, como el abajo, como el color blanco del color negro, como el frío, como el caliente. Jesús es Dios encarnado, eterno, omnisciente, omnipotente y todopoderoso. Mientras que Satanás es un ángel caído, un querube que involucionó y se convirtió en el diablo, en Satanás, en dragón, en la serpiente antigua, en Luzbel, y es el padre de la mentira, el cual Satanás fue creado por Dios para los propósitos del Padre Celestial, pero sin embargo Él se rebeló y ahora encabeza los poderes de las tinieblas, los poderes de la oscuridad, y sigue porfiando en alcanzar, en desbaratar todos los propósitos del Padre. Ahora, la enseñanza de que Jesús y Satanás son hermanos espirituales, por favor, es una de las muchas enseñanzas falsas de los mormones. Yo quiero aclarar aquí, es muy respetable cómo crean los diversos grupos, ¿verdad? En la manera que como vivan su fe, pero sí yo quiero rescatar que si vamos a hablar de la Biblia, que si vamos a poner como fundamento la Biblia, esa enseñanza, esa doctrina de que si Jesús y Satanás son hermanos, pues es una doctrina, es un atentado contra la enseñanza bíblica. Es una herejía, es una de las muchas enseñanzas falsas de los santos de los últimos días. Y hasta cierto punto, también es una enseñanza de los testigos de Jehová, que por cierto, últimamente han escondido tales enseñanzas de sus publicaciones. ¿Quién sabe por qué? Porque no hay un sustento bíblico. A ambos grupos se les considera en el mundo cristiano reformado histórico, se les considera sectas porque niegan las doctrinas básicas del cristianismo, las doctrinas fundamentales de por qué razón se consideran iglesias evangélicas. Pero eso sería otro tema. Aunque utilizan términos cristianos como Jesús, Dios, la salvación, esos grupos tienen opiniones, tienen enseñanzas opuestas, heréticas, sobre doctrinas cristianas de las más básicas, de las más esenciales. No estoy hablando de doctrinas secundarias, de doctrinas que realmente no son fundamentales, sino estoy hablando de doctrinas fundamentales. Ellos niegan que Jesús es Dios, ellos niegan de que el Padre es Dios, de que el Hijo es Dios, de que el Espíritu Santo es Dios. Ellos niegan de la doble imputación, de que Él murió y que nosotros automáticamente Él nos imputó su justicia y Él tomó, ¿verdad?,
vamos a decir, nuestra naturaleza pecaminosa, y Él pagó el precio de nuestros pecados, en fin. La enseñanza de que, pero aquí vuelvo al tema, la enseñanza de que Jesús y Satanás son hermanos espirituales surge del malentendido y de la misma distorsión de las escrituras por parte de los mormones. Así como algunas enseñanzas antibíblicas que ellos consideran autoritarias porque se basan en otros libros que no son la Biblia, que es un caso particular de los mormones, y ellos dicen, Dios creó tanto a Satanás como a Jesús, y en ese sentido ellos son hermanos. Entonces, en un sentido es correcto decir que Jesús y Satanás son hermanos, en el sentido que los dos tienen el mismo Padre espiritual, Dios el Padre. Satanás es un hijo rebelde y en cierta manera es hermano de Jesús. Esas son las enseñanzas heréticas, antibíblicas, escandalosas que hablan los mormones, los santos de los últimos días, y lo digo con mucho respeto. Tengo muchos amigos mormones, pero lo digo con mucho respeto. Si se trata de defender la palabra, la vamos a defender en el nombre de Jesús. Simplemente no hay manera de que puedas leer la Biblia usando cualquier tipo de principios hermenéuticos dudosos o de interpretación bíblica sin fundamentos escriturales y salir con la idea de que Jesús y Satanás son hermanitos espirituales. Por favor, ¿en qué año van? Las escrituras son muy claras en cuanto a que Jesús es verdaderamente Dios y no una especie de Dios pequeño como creen los mormones y otras sectas. Las escrituras también son muy claras en cuanto a que Dios es trascendente por encima de su creación, lo que simplemente significa que no hay comparación entre Cristo el Creador y Dios mismo y Satanás su creación, una criatura. Los mormones creen que Jesucristo fue el primer niño espiritual, que nació de Dios el Padre Celestial con una de sus tantas o muchas esposas. Por favor, en vez de reconocer a Jesús como el único Dios verdadero, ellos creen que Él llegó a ser Dios, de la misma manera que algún día ellos llegarán a ser dioses. Eso es antibíblico, eso es horrendo, eso es un escándalo. Esas son fábulas que no habla la Biblia. Esto es un craso error desde la interpretación bíblica. Que digan otros libros que ellos consideran el mismo nivel de la Biblia, bueno, es muy su cuento, es muy respetable, pero nosotros no creemos en nada de eso. Y de acuerdo a la doctrina mormona, como dice que el primero de los hijos espirituales de Dios, que fue Jesús, y que tuvo una preeminencia sobre Satanás o Lucifer, quien fue el segundo hijo de Dios, y es el hermano espiritual de Jesús. Eso es irónico. Y usan a Colosenses 1:15 como uno de sus textos de prueba, porque dice así Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Sin embargo, ellos ignoran el versículo 16, donde vemos que dice lo siguiente: porque en Él, o sea, Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y quiero recalcar sobre este versículo que acabo de leer de Colosenses 1:16, todas las cosas, tronos, dominios, principados, potestades, incluyen a Satanás y a sus demonios. Para creer que Satanás y Jesús son hermanos espirituales, uno debe de negar con toda la claridad y descaradamente la enseñanza de las Escrituras, la enseñanza de la Biblia en lo fundamental. La Escritura es muy clara en cuanto a que Jesucristo es y quien fue quien creó todas las cosas, y como segunda persona de la Trinidad,
Cristo es completa y verdaderamente Dios. Jesús afirmó ser Dios en muchos pasajes de la Escritura. En Juan 10:30 Jesús dijo: yo soy el Padre y uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Jesús no estaba reclamando ser otro Dios menor. Él estaba declarando que Él era completamente Dios, que Él y el Padre eran uno. En Juan 1, versículo 1 al 5, al 3, es más, en el principio, dice la Escritura, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este es el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está claro que Jesús no fue un ser creado y que Él mismo creó todas las cosas. Dice Juan 1:3, quiero subrayarlo, remarcarlo, ponerlo en negritas, en mayúsculas. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo pregunto, ¿cuánto más claro puede ser? Todas las cosas significa lo que dice. Incluye a Satanás, que como ángel, que fue un ser creado, una criatura, al igual que los otros ángeles y demonios, fueron creados por Jesús. Por supuesto, Jesús no creó un diablo, Él creó un querube. Él tomó la decisión, involucionó y dio como resultado el diablo, la serpiente, el dragón, el padre de la mentira. Eso es importante aclarar. La única relación que existe entre Satanás y Jesús es la de creador y Satanás como criatura. Jesucristo es increado porque es Dios mismo. Él es juez y justo. Y Satanás es un ser, es una criatura que cayó, pecadora, que fue creado, repito, que involucionó, llegó a ser la cabeza de las fuerzas del mal, el antagonista de las cosas buenas, el antagonista de Dios. Al igual que los mormones, los testigos de Jehová, también enseñan que Jesús y Satanás son hermanos espirituales. Aunque algunos mormones y testigos de Jehová a veces tratan de eludir esta enseñanza porque es sumamente contraria a lo básico, a lo bíblico. Sin embargo, lo que estas organizaciones creen es parte de su doctrina oficial, que es totalmente antibíblica y es una aberración condenable. Ahora, los mormones creen que no solo Jesús y Lucifer fueron hijos espirituales de Elohim, sino que también los humanos son hijos espirituales. En otras palabras, creen que Dios, los ángeles y los hombres son todos de la misma especie, que son una raza, una gran familia. Como me lo mencionas, estimado amado, en tu pregunta como contexto, cuando me haces que si Jesús y el diablo son hermanos. Por eso creen los mormones que un día ellos mismos se van a convertir en un Dios tan grande como Jesús, incluso como Dios el Padre. Por favor, qué aberración. En vez de ver la clara distinción en las Escrituras entre Dios y su creación, creen que un día ellos mismos serán un Dios. Por supuesto, esta es la misma vieja mentira que Satanás nos ha estado diciendo desde el jardín del Edén en Génesis 3:5, cuando el diablo les dijo, deben de saber que el día que comáis de él, de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Aparentemente, el deseo de usurpar el trono de Dios es endémico. No es una pandemia, es algo endémico en los corazones del hombre. Siempre ha surgido y siempre está presente en el corazón de los hombres. Y yo prácticamente quiero cerrar. En Mateo 16:15, Jesús hizo una importante pregunta. ¿Pero quién decís que soy yo? Esta es una pregunta que es esencial para la salvación.
Es una pregunta que seguramente los mormones, los testigos de Jehová, se han equivocado en su respuesta. Su respuesta de que Jesús es el hermano espiritual de Satanás es incorrecta, es tache guarache. Jesús es Dios, el Hijo, y en Él habitó corporalmente la plenitud de la deidad, como dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús mismo creó a Satanás y un día lo arrojará al lago de fuego como el castigo justo por su rebelión contra el Padre. Tristemente, en ese día del juicio, aquellos que caen en las mentiras de Satanás también serán arrojados al lago de fuego que arde para siempre. El lago de fuego fue preparado para Satanás y sus demonios, pero dice la palabra, también los que no se hallaron escritos en el libro de la vida serán lanzados a ese lago de fuego. El Dios de los mormones y de los testigos de Jehová no es el Dios que nos revela, que se revela a sí mismo en las Escrituras. A menos que se arrepientan y llegan al entendimiento y adoren al único Dios verdadero, no hay esperanza de salvación para este tipo de personas que realmente son tropiezo para la luz verdadera. Yo quiero cerrar solamente con algunos versículos en donde se demuestra que Jesús es Dios. Apocalipsis 2:8 dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. En segunda de Pedro 1:1, Simón y Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y Colosenses 1:16 nos dice que Jesús hizo todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. Y Juan 8:58 dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En fin, que el Padre te bendiga con la potencia del cielo. Nos vemos para la próxima y suscríbete. Te invito a nuestro canal Centro Cristiano Córdoba. Regálanos un like y suscríbete. Bendiciones desde la Ciudad de México. Estoy en una terminal aquí en La Tapo grabando esto. Bendiciones. Saludos.